¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Balmore Mengíbar. Estamos en una entrevista más para hablar de temas que nos interesan a todos. La superación, el poder buscar algo mejor para nuestras vidas. Y qué mejor que hacerlo con una persona a quien yo admiro mucho. Y yo creo que él tiene ese extra que a veces necesitamos para poder salir adelante. Aquí tenemos en esta oportunidad a mi amigo Giovanni Funes, y él nos va a hablar, nos va a compartir. Él ha aceptado muy amablemente el venir hoy con nosotros y nos va a hablar acerca de qué cosas a él le han servido, le han ayudado. Yo creo, estoy seguro que a todas las personas que nos miran, eso también les va a servir, les va a ayudar para todo aquel que quiera superarse, todo aquel que quiera prosperar, toda aquella persona que diga, no, yo sé que en mi vida hay algo más. Y ahora tenemos aquí a Giovanni Funes. Gracias, Giova, por estar con nosotros. En realidad, para mí es un honor, es un orgullo tenerte. Tenemos poco tiempo de conocernos, pero en este poco tiempo creo yo que ha sido algo especial conocer tu historia. Eh, Gracias, porque a pesar que no nos tenemos pues mucha confianza, mucho tiempo de conocernos, me has demostrado, me has hecho favores que en su momento los vamos a hablar y qué bueno tenerte hoy aquí en casa. No, hombre, al contrario. Gracias a vos por pensar en este que a la larga, pues, simplemente ha sido utilizado a lo largo del camino de la vida. Y nada, a la orden, lo que soy, lo que sea Sí, útil, aquí estoy. sí, mira, fíjate que muchas de las personas que nos acompañan son personas que vienen de abajo, ¿verdad? Son personas que les ha tocado luchar en la vida, ¿verdad? Muchos problemas, y yo creo que tu historia es una historia que muchos salvadoreños han pasado. Yo quisiera que nos contaras un poco acerca de tu niñez, cómo ha sido el recorrer de tu vida. Te ha tocado trabajar desde muy jovencito. Entonces quisiera que nos contaras un poco eso. Bueno, contarles que hace 43 años tenía la suerte de nacer allá en Planes de Renderos, en la colonia de San Antonio. Y con el pasar de los días, pues vengo de una familia en la cual, pues, trabajadora, gente humilde, trabajadora, a la cual le costó mucho hacer lo poquito, lo mucho que lograron hacer, entre ellos mi bisabuela, mi abuela, mi tía abuela, por ahí viene mi mamá, mi tías también, que hoy por hoy siguen el mismo legado que ellas dejaron. Eh, Tenemos la suerte de vivir en este lugar y con el pasar de los días, eh, siendo jovencito, allá por los 13, 14 años, eh, me acerco a una pupusería muy famosa en los planes. En aquel tiempo era la más grande. Se llama Pupusería Pati. Se llamaba en aquel tiempo de esa manera. Y resulta que le digo al dueño en su momento, mañana vengo a ayudarle. Aquí te espero, cipote, me dijo. Y llegué, no sabía si llegar, tenía miedo si llegar o no llegar. Al final llegué. Eh, Me enseñó mucho. Me enseñó mucho y me recuerdo que lo único que me dio fue un trapo y una bandeja de madera. Y me dijo, vas a limpiar las mesas y vas a recoger platos. Sí. Mira, Giovanni, perdón que te interrumpa. Para las personas, nos miran mucha gente de Centroamérica, de México, personas que, pues en Australia, a veces muchos centroamericanos o mexicanos que están lejos. Nada más explicarles, los planes de renderos es una zona turística en El Salvador donde hay muchas pupuserías. Es un lugar donde la gente va un domingo, va un sábado a disfrutar de la comida típica salvadoreña que son las pupusas. Y cuando dice cipote, pues es la forma en la que aquí le llamamos a los niños. A los niños. Sí, los planes de un lugar en el cual está la cuna de las pupusas como tal. Es un lugar entre montañas donde domingo a domingo las familias suelen venir a disfrutar de lo que es más fresco, un clima rico, alrededor de unos 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, un lugar
bellísimo para visitar. Aquellos que nos están viendo de lejos, pues cuando vengan también, por favor, es una parada obligatoria como tal. Sí. Y bueno, Entonces te digo, aquí está tu bandeja y aquí está tu bandeja y aquí está tu trapo. Así que dale, esa fue la inducción. trabajar. Y así se pasaron los 2 primeros días. Entonces se encuentra un niño de 14 años con alrededor de unos 200 colones en aquellos tiempos, que era un equivalente a hoy en día, quizás alrededor de unos $30, unos $25. Era mucho dinero para un niño de esa edad. Y pues así empieza la historia mía con el trabajo y con lo que me gusta hacer. De ahí pasan los días, pasan los años, dejo de trabajar en dicho lugar y me encuentro una persona que me ayuda mucho. Se llama Don Wilfredo. Don Wilfredo tiene la idea de mandarme a un lugar a aprender para ser mesero. Este señor ya tenía yo 16 años. Y él cree en mí y me dice, vos tenés madera para esto, vos podés hacerlo, yo quiero que vos vayas a aprender para ser mesero y ser barman. Aprendí lo de mesero y lo de barman no me recuerdo mucho, pero él me ayudó muchísimo, confió muchísimo en mí. Hay unas palabras muy sabias y algo que uno siempre, y me las creí, que me dijo que yo tenía madera para eso. Desde entonces, ¿Qué importante es para un joven, para un niño, que le digan que puede? Lo importantísimo es darle confianza para hacerle saber que él es capaz de hacer las cosas. Esa es la parte más importante, porque a la larga todos podemos hacerla. Y fue don Wilfredo el que... Don Wilfredo viene y me dice eso con su esposa, doña Rosita, lo que me da un empujoncito. Y después de ello, allá al año y medio después, 17 años y medio, 18 años casi, tengo la oportunidad de emigrar y llego a Canadá por mi mamá me manda a buscar junto con mi hermano. Mamá ya tenía algún tiempo de estar. Mi mamá tenía ya, ella decide emigrar en el 89, cuando mi persona tenía 8 años y mi hermano tenía 5 años. O sea, desde los 8 hasta los 17 años que me decís, tu mamá estaba fuera del país. Estuvo fuera del país. Ella estuvo fuera del país buscando una mejor vida para sus hijos, siempre tratando de darles lo mejor a pesar de la distancia, complicado, porque pues no teníamos todas aquellas herramientas que hoy en día contamos. Sí. Que podemos verlos, que podemos estar casi que el único, pero que no podemos tocarlo. Pues estamos en mucha comunicación. En aquellos tiempos era una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Bueno, me recuerdo que la primera vez fue una carta, un telegrama. Ya, ella parte un 15 de agosto del 89 y tuvimos noticias hasta finales de octubre, principios de noviembre. Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de estar en Montreal con tu mamá hace poco y ella nos contaba cómo sufrió ese tiempo. Duro, sobre todo ella joven y después de paso pues nada, durísimo no conocer, llegar con una mano adelante y otra atrás, como muchos, sin saber un idioma. Y tocando puerta, y de esa manera ella llega a Estados Unidos. Y muchos le dicen que se quede, porque ella llegó a Estados Unidos y que se quede en dicho lugar. La manera más rápida de poder obtener los documentos era los papeles, como bien decimos en aquel lugar. Era seguir hasta Canadá, porque Canadá era más factible poder tener los papeles. Y ella obtiene los papeles 9 años, 10 años después que ella llega a aquel país, a Canadá. Ella hizo 1000 cosas por querer que nosotros llegáramos antes a aquel lugar. No se pudo. No se pudo, por X o Y razón no se pudo. Cuando se da la oportunidad,
Llego con 17 años y medio, 18 años. Llegamos a un lugar hermoso, Canadá, precioso, A Montreal. a Montreal, Canadá. El primer suelo que pisamos de Canadá fue en Toronto, pero después de ello, pues llegamos a Canadá, a Montreal, perdón. Y un lugar de verdad, pues uno queda anodado, Sí. muy bonito. Más sin embargo, se va topando uno con la realidad. Y la realidad para un joven de 18 años, llegar y sentirse, como bien decimos en nuestra tierra, en El Salvador, se siente uno como pollo comprado. Sí. Porque uno no habla en dicha ciudad, pues habla francés e inglés, y yo no hablaba, apenas hablaba español, como tal. Entonces, era un lugar en el cual, pues, uno se topa con todas esas, ya uno aquí ya tenía unas amistades, Sí. ya estaba uno cursando los estudios, y allá uno se topa con el hecho de que hay que aprender el idioma, Sí. hay que acomodarse, obviamente. Tuve la suerte de ser criado por mi tía abuela, la cual confiaba mucho en mí y la cual me daba mucha libertad, más allá que yo me la tomaba, ¿verdad? Era muy patechucho, no dejó de serlo, pero era muy patechucho en aquellos tiempos. Entonces resulta que cuando uno llega allá, pues me topo con mamá, y mamá es más estricta. Sí. Es más estricta, obviamente ella dejó un par de niños y esperaba recibir ese par de niños. Y con el pasar de los días, pues nos vamos topando con esas reglas, con esa dificultad ahora de comunicarnos, que eso pega y pega muchísimo. Pero con lo bonito de ir descubriendo otro lugar. Sí. Y de esa manera nos las pasamos, y digo nos las pasamos porque mi hermano siempre al lado mío, y nos las pasamos bien, la verdad. O sea, tuvimos una muy buena adaptación. Tuvimos la suerte de aprender francés, que es la lengua que más se habla en ese lugar. Y con el pasar de los días, pues obviamente el mismo día a día lo lleva a uno a aprender también el otro idioma, que en este caso el inglés. De esa manera, cursamos estudios de secundaria, de college, que allá es como por decir algo un preuniversitario, y llegamos a la universidad. Eso, para entonces ya tenía yo 24 años. Sí. Para dicha edad, tengo la suerte de conocer a mi esposa. Jóvenes, ambos, y pues nada, empezamos a andar. Yo vivía solo para entonces, y pues cuando digo tengo la suerte, porque es una mujer que desde un principio me aportó mucho. Sí. Desde como buen joven, no voy a decir que era ordenado, no lo era. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ella llega y pone dicho orden, todo eso que la mujer provee al hombre, porque muchas veces pues no dejamos de serlo. Y esa dicha relación, pues, bastante bonita, en la cual nos empezamos a unir en base también a concretar cosas. Pasan cosas en dicha relación al principio que nos unen más. Entre ellas hay el hecho de que a ella le dicen, debido a unos estudios que le hacen, que va a tener que ser operada y que le van a tener que quitar ambos ovarios. Sí. Entonces, no gustó para nada la idea, porque obviamente queríamos hijos, y decidimos ignorarlos. Literal, porque había fecha para la operación, no nos presentamos, nada, ignoramos dicha recomendación de los médicos. Y estando en aquella ciudad, pasaron los años. Con el pasar de los meses nos damos cuenta de que está embarazada. Sí. Que está embarazada, y ¿Qué edad tenías ya? para entonces yo tenía 25 años. 25 años. Entonces había pasado un año y unos centavitos, de unos 14 meses que teníamos de estar como tal. Llega
el periodo de la gestación, que se decía que iba a ser muy difícil también. Sí. Pero a Dios gracias, tuvimos el apoyo de nuestros padres, tanto como de los padres de ella, como del lado de mi mamá. Y de eso nos llega Valeria. Valeria, mi hija mayor, la cual hoy por hoy tiene 16 años. Canadiense. Canadiense, se me olvidaba comentar, mi esposa cubana. Y pues nada, cubana salvadoreña nacida en Canadá. Y nada, después de ello, a los meses, vinimos a El Salvador. Valeria tenía 11 meses y centavos y cumple un año en El Salvador. Es la primera vez que mi esposa conoce El Salvador. Ahí sí. Y me dice, quedémonos. Cuando me dice quedémonos, yo le digo, mira, despacio, sí. no es así como decir, no es así de quedarnos nada más. Obviamente, Canadá es un país frío, un país diferente, uno pasa años y no conoce al vecino, sí. Y pues muchos compatriotas en extranjero pues lo certificarán como tal. Sí. Muchas veces no tenemos la suerte de tener esa, que en nuestros países latinoamericanos es tan normal, sí, como poder tener la amistad del vecino, de que en uno Navidad, cuando sentís tenés gente en la sala que uno no sabe quién es, pero le está sirviendo el cafecito y el tamal como tal. En aquel país es completamente diferente. Entonces, a ella le encanta el país, en aquella primera visita, y queda con esa idea de quererse quedar en El Salvador. Nos regresamos, obviamente. El paseo duró por ahí un mes. Nos regresamos a Canadá y seguimos nuestras vidas. Tengo la suerte de trabajar en un restaurante que era de mi mamá, que sigue siendo de mi mamá, el cual se llama Los Planes, radicado en Montreal desde 1998. Comida latina, salvadoreña, donde usted puede encontrar pupusa, yuca, tamales, la sopa de mondongo, la sopa de res, sopa de marisco, bueno, sí. Todo aquello que la gente que vive en Montreal le conoce. O sea, un salvadoreño casi siempre, y no voy a decir que todo, pero casi siempre conocen Los Planes como tal, comida casera. De lo que hace falta mucho en aquel lugar, porque todo es enlatado, porque la gente se la pasa trabajando, no tiene tiempo para cocinar, o mucho hombre solo que también pues pasa con la necesidad de que le cocinen de una manera más tradicional. Bueno, pasa los días y yo tengo la suerte de trabajar con mi mamá. Trabajamos mucho con el pasar de los días. Papá Dios le bendice de una manera inmensa a la hora de poder adquirir el lugar donde ella tiene su restaurante. Sí. Y con el pasar de los días decidimos, mi esposa y yo, emprender nuestro primer restaurante en Canadá, el cual se llamaba Los Planes Gourmet. Un lugar muy bonito, una calle de las más famosas de aquella ciudad. Y fabuloso, nos fue de maravilla, era un lugar de verdad mucho trabajo, sí, porque prácticamente en aquellos lugares uno emprende para autoemplearse, no para emplear, sino autoemplearse como tal. Y sucede que con el pasar de los días, ¿cómo nace la idea de regresar a El Salvador? Mira, antes que me digas eso, ¿qué pensás de las personas que quieren emprender porque no quieren trabajar mucho? Es mentira. Es mentira. Es cuando uno más trabaja y cuando menos se gana. Sobre todo al principio. Sí. Se trabaja muchísimo y a veces no queremos hacer muchas cosas que tenemos que hacer. Sí. Pensamos que, claro, vemos al emprendedor exitoso, pero no vemos al emprendedor el proceso para llegar a ese. El inicio. El inicio, que es lo más complicado, como todo. Sí. Desde una casa, aprender a leer, lo mismo, exactamente lo mismo. Cuesta. Es doloroso. Es más que doloroso, frustrante. Porque a veces, pues,
uno empieza y uno ya se está comparando con aquel que ya tiene 10 años en el rubro. Sí. Y es mentira, no se puede estar comparando. Entonces es frustrante porque uno quiere, ¿y por qué él sí va? ¿Por qué él se le llena tanto, en mi caso, que son restaurantes? ¿Y por qué nosotros no? Sí. Entonces eso es de tenerlo claro, que todo tiene un proceso, todo tiene una manera de continuar. Giovanni, ¿cómo se construye una marca? ¿Cómo se hace para crear ese prestigio, esa fama? ¿Qué tiene que hacer el emprendedor para decir, no, mi nombre se va a empezar a dar a conocer y que la gente te empiece a buscar por tu nombre? Pasión, responsabilidad, mucho trabajo porque la gente no ve eso, lo que ve ya es la marca establecida, pero cuando uno va el día a día, uno tiene una responsabilidad de querer hacer bien las cosas, en el rubro de un restaurante, que el cliente se vaya satisfecho, que se vaya contento. Entonces, de ver esa sonrisa, de que el cliente uno retira el plato y está limpio prácticamente porque el señor lo limpió completamente de tan rico que estaba la comida. Esa parte es la que permite que poquito a poquito la marca se vaya creando. Más sin embargo, no pensamos en eso. Sí. No pensamos que esa marca va a ser reconocida. No abrimos con esa idea. Sí. Un emprendedor no se lanza a decir yo voy a hacer un McDonald's, mentira. Se lanza con querer que su emprendimiento sea bueno, funcional y responda, sobre todo económicamente. Porque todos queremos eso, un emprendedor lo que busca es eso. Así es. Ya no busca reconocimiento en su momento. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo es el proceso? Yo creo que hay muchas personas que nos están viendo y que tienen ya esa espinita de decir, me voy a regresar a mi país, me voy a regresar a Guatemala, me voy a regresar a El Salvador, me voy a regresar a Honduras, a México. Si vienen para Guatemala, que me inviten, Qué lindo, precioso Guatemala. ¿Cómo se da ese proceso y qué le decís a las personas que quieren regresar? A veces hay que perder el miedo. Porque aquellos países, y que digo aquellos porque pues sé que habrá gente que estará en México, que estará en Australia, que estará en Europa, que estará en Estados Unidos y Canadá, obviamente. Sí. Que estamos cómodos. Sí. Tanto se habla salir del lugar de confort, ¿verdad? El lugar en el cual uno se encuentra bien. Y uno dice, ¿para qué me voy a ir si estoy bien acá? ¿Para qué? Y más que ya existe el miedo y la gente, los familiares le meten más miedo. Sí. No, que muy peligroso, que la política, que inseguro, que una inversión no va a funcionar, que te puede ir mal, lo que tanto te costó hacer allá, lo vas a venir a perder aquí. A mí me pasó. Yo recuerdo las palabras de mi mamá, que ella me dijo, ¿qué voy a ir a hacer allá? ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Yo le dije, no, seguro no estoy. Sí. Porque si no, ya me hubiera ido antes, ¿verdad? Sí. Seguro no estoy. Yo no quiero que sintas que yo dependo de ello. Las palabras que ella me dijo fueron esenciales. Si algo sale mal, aquí tenés tu casa. Y aquí tenés donde poder comer. Esas palabras fueron como el último impulso que uno necesitaba. Sí. Entonces nace la idea de venir a El Salvador, de regresar a El Salvador, con una remodelación que hacemos en los Planes Gourmet, en el restaurante que ya teníamos. Empezamos a cambiar todo el mobiliario. Y dicho mobiliario, el antiguo, lo empezamos a guardar en nuestra casa, en el garaje de la casa. Cuando le decidimos vender... Cuando decís mobiliario, ¿te referís a la cocina? Me refiero a la cocina, me refiero a mesas, sillas, cacerolas, equipo como para lavar de lavandería, bueno, todo aquello necesario dentro de un restaurante formal. Decidimos a guardarlos. Y lo empezamos a guardar cuando le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venderlo. Cuando empezamos a ver que en el mercado se vende muy económico, muy barato. Y cuando quiere comprar es carísimo. Y cuando uno quiere comprar es muy caro. Decidimos, bueno, ¿y por qué no mejor
juntamos todo, compramos unas que otras cositas que vamos viendo en el camino y decidimos enviarnos para El Salvador. Y así nace la idea allá por el 2018, en noviembre del 2018, que bueno, eso fue otra odisea. Llenamos un contenedor con todo aquello lo necesario para aperturar un restaurante. Cuando nos damos cuenta, nos habían estafado. La inexperiencia te hace creer en cualquier persona y es normal, porque uno nos conoce. Sí. Y nos habían estafado y pues resulta que en esa estafa estaba el hecho de que la persona no había pagado el shipping, el traslado del contenedor de Montreal a Cajutla. Y me llama la naviera y me dice: Giovanni Funes, mire, usted tiene que retirar su cargamento en El Salvador, pero no lo puede hacer si usted no nos paga el flete. ¿Y ya lo habías pagado? Ya lo había pagado. Sí. En su momento pagué, me recuerdo bien, $6,000 americanos. Y resulta que la naviera me estaba cobrando 4,600. O sea, era mucho menos de lo que la persona me había cobrado. Pasó. Se hizo lo que se hizo. Viene aquí Llega a El Salvador y vengo a sacarlo. Vengo a sacarlo de una u otra manera. Logramos sacarlo porque es caro. Son gastos que por la inexperiencia, por no saber, por no guiarse, por no informarse, pues salió caro. Eso fue en febrero de dicho año, del 2019 ya, porque eso fue en noviembre que salió de Canadá. En febrero vengo a sacarlo. Me regreso a Canadá y hablo con mi esposa y le digo: vamos. Vendemos el restaurante. Vendemos los planes gourmet, los vendemos. Y decidimos emprender un 3 de junio del 2019. 3 hijos, porque ya había llegado un par de gemelos, que hoy por hoy tienen 13 años, Sebastián y Giovanni. Y con eso, mi esposa, 10 maletas y un chucho. Y un chucho que... ¿Qué le decís a las personas que nos miran, que nos escuchan, cuando le dicen a las personas: mira, ya tenés 40 años, ya estás viejo, no podés empezar? Tienes 50 años, ya te pasó la hora de emprender. Es mentira. Por ahí decía alguien que mientras estemos con vida y que estamos a tiempo de empezar como tal. Y lo más difícil es eso, empezar. Vos empezaste con hijos, bueno, pues tenías algo, ¿verdad? Había una base y te venís. Y me vengo, 38 años, para entonces, 38 años, me vengo. Y llegamos a El Salvador, una tierra preciosa, la cual nos topamos con muchas cosas que no creíamos, o simplemente nunca las pensamos que iban a ser. Sí. Creímos que iba a ser fácil, pero no lo era. Entre las cuales era encontrar un lugar donde poder montar ese restaurante, que lo teníamos dentro de un contenedor con ganas de darle vida. Sí. Pero nos topamos con el hecho de que a veces la gente y la persona que tiene la posibilidad de rentarnos, el arrendatario como tal, de rentarnos el lugar, también tiene miedo a que no le vaya uno a pagar. Sí. A que uno lo ve... Me imagino que te decían, ¿qué negocio? ¿Cómo se llama? Y nadie conocía. Primero me preguntaban que qué quería poner. Y les comentaba que un restaurante de comida nuestra, salvadoreña. Ajá. Y me decían ellos, y me decían: ¿usted quiere hacer una pupusería? Ajá. Y digo: no exactamente, pero es parte del menú. Ajá. Entonces, obviamente, y lo digo en base a números, si hay una renta de 4,000, 5,000 pesos, y decía: pero ¿cómo este muchacho me va a pagar a mí esa renta vendiendo pupusas? O sea, sí. no cuadran las cosas. Ese tema no los topamos.
2 meses. Porque entre el 3 de junio hasta el día 5 de agosto paseamos por todos aquellos lugares en los cuales queríamos poner el lugar y no encontramos. Todas las puertas se cerraban. Todas se cerraban, todos decían que no, todos decían, le vamos a llamar. Sí, mire. O sea, Giovanni, el emprendedor, aunque tenga en teoría base, tenga experiencia, tiene que tener algo que no mucha gente tiene, que es perseverancia. Perseverancia. Seguir, coraje, seguir. Creer en uno. Y una parte muy esencial que yo siempre digo, la necesidad. El hambre. La necesidad de emprender, la necesidad de comer, la necesidad, en mi caso, que había obviamente una esposa, 3 niños que querían, que había que ofrecerles un... Me imagino que en algún momento la duda, mira, mejor no regresamos. Inmensa. Bueno, llegó el momento de tomar la decisión de decir, vámonos, vámonos de regreso. Vámonos y reempezamos allá, que va a ser mucho más fácil porque ya nos conocen y todo va a ser más fácil. El día 5 de agosto del mismo año 2019 decidimos comprar los boletos de regreso. 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, compramos los boletos para el día. Esto son cosas que pasan y uno no las prevé ni uno no las piensa. Sí. Mira, yo escuché una vez a alguien decir, cuando nosotros hacemos planes, Dios se ríe. Por ahí va la cosa. Y por lo mismo lo digo, hay cosas que pasan y uno no las piensa. Porque el día 5 de agosto compramos los boletos de regreso. Ese día decidimos que nos íbamos a ir el día 10 de septiembre y que íbamos a tomar un mes para pasear, porque no habíamos paseado, porque era complicado andar con 3 niños visitando un lugar en el cual queríamos emprender. Sí. Entonces resulta que decidimos quedarnos para disfrutar. Y digo, bueno, mira, nos queda tanto, ese es el otro, pero que pasa mucho tiempo y no entra dinero, sino que solamente sale. Vale. Y por más que uno tenga, se acaba. Sí. Entonces, resulta que nos quedamos ese mes. La decisión tomada era esa, quedarnos ese mes a disfrutar. Sí. Compramos los boletos para el día 10 de septiembre. Ese mismo día, el día 5 de agosto, 8:30 de la noche más o menos, mi esposa encuentra un lugar que están rentando camino a Planes de Renderos vía la calle de Huizúcar. La calle que conecta Planes de Renderos con la cima. Un lugar fresco, digamos. Sí, en montaña. Y ella me dice, llama. Le digo yo que no, que ya están los boletos comprados, que para qué. Sí. Mejor, mira, disfrutemos y ya pasamos, regresamos y seguimos nuestra vida tranquilo. Me dice, llama, no perdemos nada. Agarré el teléfono, llamé, mire, eso sí, mañana lo espero a las 10 de la mañana. Perfecto. Al día siguiente, 10 de la mañana, estábamos ahí, llegamos. Habíamos visitado durante 2 meses tantos lugares que nos habían dicho que sí, que tal vez, que esto, aquello. Semana completa de negociar el lugar. Y este lugar nos tomó 8 minutos. Y me topo yo con 2 muy buenas personas. Entre ellas, un señor que toda la vida yo lo voy a vivir agradecido. Este señor propietario del lugar me dice, ¿cuándo te vas a pasar? O sea, no me preguntó si, cómo, cuándo, qué tenés, qué vas a hacer, no me dijo nada. Y él me pedía una cantidad de arrendamiento, la cual yo no tenía. Y le digo yo que si esa cantidad me la podía rebajar y que yo le ofrecía X, el 50% de lo que él me estaba pidiendo, y me dice él que estaba bien. Yo le decía que dentro de un año yo le pago lo que usted me está pidiendo. Y me dice, está bien. Vaya, mira, me dijo, aquí está la llave. Ese mismo día, aquí está la llave. Llamó a la persona que cuidaba el lugar y le dijo, mira, Juan, Giovanni cuando venga acá es como que si yo viniera.
Te dejó empoderado. Me dejó como tal empoderado. Ahí viene exactamente lo mismo que sucedió con aquel muchacho de 16 años Sí. que don Wilfredo le da confianza y le dice vos podés. Sí. Se vuelve a repetir años después con este señor. 20 años después. 22 años después, este señor me dice, Dale. aquí está, dale. Y me pregunta, ¿cuándo querés que firmemos? Y le digo yo, puede ser, ojo, era martes, puede ser el próximo miércoles. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía una semana yo para juntar un par de centavitos para poderle pagar todo. Dice, sí, está bien. ¿Cuándo te vas a pasar? Me dijo, el viernes. Y el día viernes, se llega el día viernes, contrato un camión muy grande para que traiga todo lo que está en el contenedor. Y en una carreta, con mucha fuerza, con muchos ánimos, con mucha necesidad de empezar, empezamos a empujar dicha carreta y a llevar todos los utensilios que habíamos traído hace 8 meses atrás, que habían llegado al país. Y después, mira, viene un golpe fuertísimo. Yo recuerdo cuando tú me contabas eso, cuando me dijiste que ya aparentemente todo estaba, o sea, el sol estaba brillando y todo iba a ser como te lo habías imaginado. ¿Y qué sucede? Todo era como uno sueña, como todo emprendedor sueña, que el lugar se llene, que hay mucho trabajo. Me tocaba y me toca de vez en cuando, lo digo con mucho orgullo, ir a la tiendona, me tocaba ir al molino, ir a buscar a la gente que me colaboraba, ir a parquear, salir corriendo a darle el menú y limpiar la necesidad del emprendedor como tal. Y resulta que empieza a ir muy bien todo. Allá por noviembre del mismo año, cometo quizá la imprudencia más bonita que yo he tenido en toda mi vida, que me dice, que le digo al señor, le entrego el arriendo a él y le digo, el día que usted guste que esto cambie De dueño. de dueño, usted me avisa. Ajá. Se me quedó viendo, se puso a reír, me dijo, sos abusivo, ¿verdad? Me dijo. Esa fue la palabra, sos abusivo, ¿verdad? Cipote, me dijo. Ah. Entonces, con ello, se da la oportunidad de llegar a un acuerdo con el pasar de las semanas. Y él me pide una cantidad, la cual no teníamos, y le digo que si podemos entregarla, eso fue a principios de diciembre, si podemos entregarla en enero. 20 de enero, bien me recuerdo, y me dice que sí. Mira, y yo recuerdo que él te hizo una broma que bien bonita. Yo siempre se la cuento a los amigos, que te dijo, mira, la tierra te la regalo. Mira, me dijo. Ah. Es porque mucha gente cuando llega al lugar, a este restaurante que hoy por hoy existe, llamado Casa Campo, dice, ¿qué clima más rico? Ajá. Y me recuerdo siempre de él De él. cuando él decía, mira, la tierra es tuya, te la voy a regalar, Giovanni, me decía. Ajá. Agarrala, haz lo que querás con ella. Lo que yo te voy a cobrar va a ser el clima, me decía. El clima. Entonces, después el precio del clima, al clima como tal. Sí. Y nos dio la oportunidad de nuestras vidas. Es real. Nos dio la oportunidad de nuestras vidas, la cual hasta el día de hoy seguimos honrando. Y como decía al principio, el Señor nos dio algo que nadie hacía en su momento, confianza. Confianza. Confía en nosotros. Pero eso fue en enero del 2020, que entregamos esos centavitos, entregamos lo que teníamos con tal de sentirnos un poquito dueños de un ladrillo, por llamarlo de esa manera. Y una ilusión. De una ilusión, porque nada podía concretarse en ese momento. Entonces, viene lo que todos conocemos, la pandemia que afectó al planeta como tal. Te cerraron el negocio. Y mandan a cerrar el negocio. El gobierno... Eso, Giovanni, es como que a un bebé de un mes lo dejas sin leche. Tal cual. O sea, no hay forma de que sobreviva. Y con mucha hambre, ¿eh? Sí, porque está muy chiquito, pues. Tal cual. Tal cual. Y ahí se unen muchas cosas.
ahí se unen muchas cosas y se une algo que siempre uno tiene, necesidad. Y la necesidad era tan grande que yo me puse a vender quesadillas, Sí. con aquello cerrado, porque cuando vimos que se extendió, me puse a vender quesadillas Que horneabas vos mismo. y las preparaba yo en el lugar en la mañana y en la noche, en la tarde, después de las 2 de la tarde, sacaba yo una mesa y sobre esa mesa ponía las quesadillas y ponía termos de café. Regalaba café y vendía quesadillas. Entonces la gente pasaba, mire, un cafecito, sí, mire, la quesadilla 2 por 5 y a una $3. Esos eran los precios que en ese momento. Sí. De esa manera lo hice quizás alrededor de unas 4 semanas, un poquito, 5 recuerdo semanas. que me contaste que un día, porque todo eso era prohibido, pues, Claro. un día llega la policía y vos dijiste, ya me cerraron hasta hasta la visita venta, con la... hasta la venta de quesadillas. Llegaron a comprar. Y llegaron y pidieron una quesadilla y les ofrecí cafecito. Y bueno, se quedaron ahí. Después ya era menudo, Sí. pasaban más a menudo como tal. Siempre aconsejando, no salgan, mire, no. Todo eso que ellos hicieron, tremendo trabajo, la verdad, porque en aquellos lugares estaba la necesidad como tal de salir a trabajar. Pero bueno, de esa manera se abre, vuelvo y repito lo que decía, se juntan muchas cosas y entre ellas la necesidad de vender, la necesidad de seguirle pagando al Señor que había creído en nosotros y con ello mi familia no estaba más en El Salvador. Ellos habían partido meses antes con aquel boleto que se había comprado para el 10 de septiembre del 2019. Ellos habían partido para seguir la vida allá porque no había dinero para que ellos poderles pagar un colegio al niño, Sí. a los niños como tal. Entonces, ellos me decían, bueno, mi esposa sobre todo, obviamente, porque los niños no entendían la magnitud de lo que estábamos viviendo, que es la pandemia. Y me decía, venite, cerraron los aeropuertos y gracias al hecho de tener un pasaporte canadiense, Canadá me permite salir de El Salvador y volver Humanitario. un vuelo humanitario. Y regreso a Canadá a pasar la pandemia. Y con ello pasan los días y el lugar se queda cerrado. El Señor que confió en nosotros seguía confiando y pues entendió la situación como muchos o como pocos quizás, Sí. porque por lo menos en mi caso fue así. Entendió la situación que estábamos pasando. Corto el cuento, regresamos al país en noviembre 2020. Aperturamos Casa Campo o reaperturamos Casa Campo agosto 2020 con la ayuda de un buen amigo y una persona que nos ayudó muchísimo, el gerente en ese momento. Y esa persona hizo un trabajo espléndido, espectacular, que nos permitió poder venir hasta dicha fecha, hasta noviembre. Y desde entonces hasta la fecha, pues existe un lugar llamado Casa Campo en el cual pues están todos invitados como tal. Si en dado caso nos visitan en el país, Sí. será un placer. Y bueno, ¿Qué es en pasa la con Casa Campo? ¿Por qué Casa Campo para las personas que no son del Salvador o no viven en El Salvador? Déjeme decirle que Casa Campo probablemente es el restaurante de mayor crecimiento de la pandemia para acá. Es impresionante. ¿Qué sentís después de que estabas horneando quesadillas y estar ahí tan, pues, en la nada? ¿Cómo sentís ver esos parqueos hoy de las sucursales? Porque son varias sucursales abarrotados, ver aquellas filas de carros y ver cómo tu emprendimiento cada vez crece, crece, crece. ¿A qué le atribuís todo eso, Giovanni? Adiós. Se siente mucho agradecimiento, muchísimo, mucho agradecimiento.
La voluntad de Dios es lo que se ha manifestado. Tanto Giovanni como su esposa no han hecho nada. Todo ha sido porque él ha querido que sea de esa manera. Sí. Que para Giovanni, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Es la base de todo. Es la base de todo. Es la fe en ese ser supremo que uno sabe que está con uno, que uno lo siente al lado, que le da tranquilidad y decir, todo va a estar bien. Ajá. Todo va a estar bien. Y que le dice, ¿Cree que Dios estaba cuando estabas ahí solito horneando y sacaban la mesita? él estaba desde aquella oportunidad en que me ofrecieron el primer trabajo. Él ha estado en mi vida de una manera que pudieran pasar aquí horas y horas platicando de todo aquello que ha hecho en mi vida. Dios siempre ha estado conmigo. Yo siempre lo he sentido, siempre. Yo siempre he confiado. Temor tuve, miedo no. Temor sí. Temor a que no funcionara. Temor a equivocarme por mi familia. Temor a tomar decisiones que fueran perjudicar a mis hijos. Eso sí siempre tuve temor. Miedo no. Miedo no, porque sentía yo que iba a ganar a lo mejor experiencia. ¿Qué les decís a las personas que el miedo los está frenando? Que ellos ya sienten en su corazón, saben que tienen que moverse, saben que tienen que cambiar de país, cambiar de trabajo, pero el miedo los tiene amarrados. ¿Qué le decís a esa gente? Que crean en ellos. Que crean en ellos, porque no lo va a hacer nadie. Nadie le va a decir, dale, vos podés, andate, vos podés, o hacelo, y tal vez no es el hecho solamente de regresar, Sí. tal vez el hecho de emprender donde ellos están también, Sí. no solamente el hecho de regresar a sus países, a toda Latinoamérica como tal, que hoy por hoy se está abriendo de una manera increíble, pero tal vez de estar en el lugar donde están, de empujar a querer hacerlo, que crean en ellos, porque si ellos no creen en sí mismos, va a ser bien complicado, porque cualquiera le podrá decir, no sos capaz, y te lo terminamos creyendo. Terminamos creyéndole a esa persona que nos dice que no. Sí. Y al contrario, es cuando más, cuando nosotros tuvimos como muchas veces me dijeron por ahí, la osadía de poder poner en dicho lugar Casa Campo, y mucha gente nos tildaba de cualquier cosa, menos de personas inteligentes o aventureras. Sí. Nos decían que por qué se me había ocurrido semejante cosa, que por qué estábamos pagando tanto dinero, que por qué ahí mil cosas, Sí. cosas por el estilo. Sí, mira, Giovanni, ¿qué papel juegan en todo esto tus empleados, tus colaboradores? Todo el papel. O sea, ellos son la fuerza, la base de un equipo de trabajo que no se encuentra. ¿Que de qué sirve que yo tenga el barco más grande, más bonito, pero si no tengo nadie que me ayude? No camina, es imposible. Entonces, Ahí interviene mucho el trato a las personas, lo que se les paga. más que se les pague, personalmente lo pienso de esa manera, más que se les pague es agradecerles, reconocerles y agradecerles lo que ellos hacen. Porque casi todos los empresarios, o bueno, a veces uno emprendiendo, todo el mundo paga. A veces creemos que por pagar tenemos derecho a exigir o andar con un látigo en la mano, por llamarlo de esa manera. Sí. Pero es más bonito cuando uno dice, vamos y lo hacemos entre los dos y ayúdame, por favor, porque tengo gente que yo sé que no es muy antiguo mi emprendimiento como tal, tenemos 4 años. La gente que empezó conmigo, que en su momento éramos 5 o 7 personas, cuanto mucho. ¿Cuántos son hoy? Hoy somos alrededor de 180, 200 personas. Ya, esos somos los que trabajamos hoy por hoy en dicho lugar.
Y digo trabajamos porque es parte de todos. No, yo no, a mí no me gusta irme a sentar y que sirva cosas. No, no es cuestión, no es eso como tal. Es al contrario, agradecerle a estos muchachos que se dejan su vida, que se dejan su tiempo, que trabajan para llevarle sus cositas a su familia y que pasan fines de semana enteros trabajando. Sí. Y que el fin de semana y el domingo ya no saben qué es descansar. Su domingo se volvió un miércoles, se volvió un martes, porque es lo que le conviene a la empresa. Sí. Y es la manera que ellos les siguen ayudando y que ellos pueden llevar esos centavitos. Pero somos muchos que hoy por hoy laboramos en dicho lugar y ellos son lo primordial. Sí, o sea que una persona que quiere emprender, que quiere superarse, montar un negocio, tiene que tener, me imagino por lo que decís, sumamente claro que si ellos no logran formar un equipo de trabajo, es imposible. Es imposible. Es imposible. Y dentro del mismo equipo de trabajo a veces se encuentran problemas uno. Sí, Y a veces criticamos. sí. Y a veces decimos, ¿y a este qué le pasa? ¿Y por qué vino de esa manera? Sí. Pero no sabemos la realidad de esa Tiene un persona. hijo enfermo. No sabemos mil Su cosas. esposo la trató mal antes de salir. Tal cual. Tal cual. Tenés que ser un psicólogo. Se quedó... nos hemos topado con situaciones en la cual hemos llegado a saber hasta después, porque en el momento no lo... No, es que no... Me vine, pero mi hijo o mi hija se quedaron con la vecina. Sí, no tenía quien me los cuida. No tiene que reservar. ¿Y cuánto tiene su hijo? 4 años, 5 años. Sí, O sea, duro. sí. Durísimo. Mira, cuando tuve la oportunidad de conocer a tu mamá, a la niña Gladys, pues ella tiene una personalidad especial. Ella le gusta platicar, es una persona sumamente educada. ¿Qué le decís a la niña Gladys? Después que Gracias. ha pasado el tiempo y qué sentirá ella. O sea, yo sé que ella ve mucho YouTube. Me habló de una cantidad de youtubers latinos, salvadoreños y está informada de todo. De todo, de todo. Seguramente va a ver esta entrevista. ¿Qué le decís? Espero. A mi mamá le diría muchas gracias. Gracias por todo lo que ha hecho. Por todo lo que ha hecho. Por todo lo que hace. Siempre nos ha apoyado en todo. Siempre nos ha chinchoneado, nos ha malcriado como tal. Decirle, no se me ocurre más que decirle gracias. Gracias. Gracias por todo. De verdad, gracias por lo que ha hecho y por el ejemplo. Sí. Por el ejemplo, porque muchas cosas de las que hoy somos, y personalmente lo digo con mucho orgullo, mucho de lo que soy hoy día, es porque ella me lo inculcó. Es porque ella me enseñó a tratar bien a la gente, porque ella me enseñó a que me decía, hijo, hay que respetar. A que me decía, lo recuerdo perfectamente, a mí no... Hoy por hoy, si en Casa Campo se va a comer, que entre todos vamos a comer frijolitos, crema y huevitos y tortillas, nos sentamos y por favor me sirves lo mismo a mí, como tal. Sí. Porque mi mamá me dijo, no te puedes sentar con un pedazo de carne a la par de la gente que está... Sí, son principios. Son principios. Valores. No podéis llegar como ella me dijo una vez, no puedes llegar con una hamburguesa donde están los demás comiendo algo diferente. Sí. Y tal vez no es que no tengan para comprarla, sino que la desean en el momento, pero están trabajando. Sí. No puedes hacer eso. Sí. Y esas cosas hoy por hoy ayudan. Te sirven. Y muchísimo. Sí. Muchísimo. Mira, Giovanni, cuando vos comenzaste Casa Campo, creo que no te imaginabas ni en tus mejores sueños, en tus sueños más optimistas, lo que iba a terminar sucediendo. O sea, No, como Casa Campo ha crecido. Yo cuando he tenido la oportunidad de visitarte en el restaurante, es increíble la cantidad de hermanos que regresan al país y van con sus parientes de los lugares, me imagino, porque claramente no son salvadoreños, y todas las personas con una sonrisa, aquella logística tan impresionante, ver tantas mesas sirviéndose al mismo tiempo, aquel tamaño de las cocinas.
todo eso es un crecimiento impactante. Te lo digo, o sea, para mí es sumamente motivador llegar a ese lugar y saber que eso hace 5 años no existía. ¿Qué le decís a aquellos padres, a aquellas madres que probablemente están limitando a un hijo? Porque probablemente el hijo quiere hacer algo y está mamá y papá que tal vez por amor no quiere que su hijo se golpee, no quiere que su hijo pase penas, probablemente no quiere que su hijo tenga las preocupaciones que vos tuviste, que tenga aquella situación en la que tú estabas, me imagino, atormentado cuando mirabas que te cerraron, que nunca abrían y decías, ¿cómo voy a hacer para pagarle a este señor que confió en mí? ¿Qué le decía a esa gente que está frenando a un hijo? El apoyo de los padres, de la madre, el padre, esa persona en la cual uno se ha creado, es la más representativa del apoyo de Dios como tal. Sí, porque Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre de la manera que ellos, y que Él nos provee todo. El Padre, la Madre terrenal como tal, tenemos la dicha, porque es una dicha poder tener ese de empujar al hijo a realizarse. Esa parte es importante, porque muchas veces somos un poco egoístas como padres y queremos que nuestros hijos se realicen con aquello que nosotros creemos idóneo para ellos, mas no le preguntamos a ellos si en verdad quiere ser abogado, doctor, licenciado, arquitecto, ingeniero. A lo mejor quiere vender pupusas y horchata como lo hago yo. Entonces, o a lo mejor quiere otro tipo de emprendimiento, Sí. que hay muchos en este lugar y en otro lado de emprendimientos que han surgido de la nada. Sí, de la nada. Y te digo, a veces yo tengo amigos que me dicen, mira, fíjate que tengo una idea de un negocio. Ajá, ¿cuál es? No te la puedo decir. Porque, ¿qué tal? Se dan cuenta de que tengo esta idea y me la roban. Y me la roban. Y yo creo que a veces las personas tratan de emprender en cosas sumamente extrañas y que dicen, ¿por qué me va mal? Si probablemente están queriendo hacer algo totalmente contrario a la lógica. Y muchas veces las oportunidades están más cerca de lo que uno piensa. Vos decís vender horchatas, vender pupusas, tener una sopita ahí que pues la gente va a decir, no, pero me la puedo hacer en mi casa. Claro, pero vos la tenés ahí y yo recuerdo cuando una vez que estábamos en tu restaurante que me decías que llegaban todas aquellas señoras de los planes, aquellas señoras importantes de los planes. ¿Y cómo te dicen cuando llegan y te saludan? Dichas señoras, señores como tal. Importantes. Sí, muy importantes, muy influyentes, Sí, los cuales uno creció admirándoles sí, y que uno tal cual, y eso juega mucho, y perdón que haga un entre paréntesis, sí. la mentalidad. Esa parte que uno se proyecta, eso juega mucho, porque en mi persona yo siempre veía familias que llegaban a la pupusería donde yo trabajaba, más chiquito, donde yo empecé con mi tía, que era a orilla de calle, y veía familias que se bajaban de un auto muy bonito y que los hijos pedían gaseosas. Sí. Las que quisieran, las que quisieran, pedían pupusas y después pedían chocolate y después decían que iban a ir a comerse la empiñada, por decir algo, que es un tipo de pancito con miel que vendemos aquí en el país. O si no, el plátano Con frijolitos, frijolito con crema, ¿verdad? Eso era algo... O leche Boleada. Sí. Bueno, hay mil maneras que de todo aquello que degustamos. Yo lo veía y yo decía, yo quiero eso. Sí. Yo quiero ser así. No está mal, ¿verdad? No, para nada, para nada. A veces la sociedad nos lleva a creer Sí, que la ambición es mala. que la ambición es mala, que la ambición es mala, que todo aquello Que el dinero es malo, dicen muchos. y que el pobre es humilde.
Es humilde, sí. A veces el pobre no es humilde. Y la humildad no se lleva no se mide por dinero, Sí. no, ni por lo que uno deja de tener o en uno el corazón, tiene. es un Está en cada quien, en corazón, en reconocer la. ¿Pero qué te dicen hoy esas señoras? Las señoras, pues, bueno, hay una de ellas que me comenta y me dice: ya no vas a ir a pedir regalos a mi casa en Navidad, cipote, me dicen. Ajá. Claro, cuando estaba chiquito, íbamos a la casa donde ella a jugar, a pedir regalos, a pedir juguetes. Esa misma gente que muchas veces que me decían, estás loco, hoy por hoy me dice, lo hizo, ¿verdad, don Giovanni? Yo recuerdo que me contabas una vez que una señora te decía: este cipote nos enseñó a hacer pupuserías. Sí, pero lo que sucedió con esta señora es porque como yo trabajaba con ella, esta señora, uno viene con otras ideas, con otra manera de ver las cosas. Entonces, yo no voy a decir que se debe a Casa Campo, ni mucho menos. Es bonito escucharla de personas que tienen muchos años laborando en el mismo rubro. Son referentes. Que son referentes y que le digan a uno: hiciste algo diferente y todos queremos hacerlo igual. Eso es bonito. Eso es bonito. No, uno no se va a echar flores, sin embargo es bonito escucharlo. Sí. Sobre todo, vuelvo y repito, de alguien que es referente. Y hoy hay un Casa Campo ahí en los planes, ¿verdad? ¿Dónde iniciaste? Sí, hay un Casa Campo en los planes. Que está en el kilómetro 9.5, camino a Planes de Rendero, carretera principal. Pues nada, la gente que me echa la mano, es más, hay gente que trabaja conmigo que eran señoras que me conocen desde que estaba yo pequeño. Ajá. Personas que hoy me ayudan, que son con las que yo jugaba en la calle. Sí. Entonces, no, es bonito, y vuelvo y repito, muy agradecido con Papá Dios y la vida, porque esas cosas uno no se las imagina. No se las imagina. No se las imagina. Bueno, Giovanni, qué bueno todo lo que platicamos. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Creo yo de que pues hemos abarcado muchos temas: el emprender, el emigrar. Mucha gente ha emigrado y mucha gente quiere regresar. Probablemente esta plática, esta conversación que hemos tenido le va a ayudar tal vez a un padre a entender, un joven que dice: no, mire, yo no quiero estudiar, yo quiero poner una pupusería, quiero poner una taquería, mire, yo quiero comprar un camión y hacer viajes. Tal cual. Probablemente detrás de ese niño, de ese joven que hoy pues lo podemos estar tildando de insolente, de malcriado, de desobediente, probablemente detrás de ese joven, de esa jovencita, hay un Giovanni Funes atrás de un muchacho de estos. No, es mucho decir eso, la verdad que es mucho reconocimiento. La verdad, yo en sí deseo que aquellos niños, y muchas veces tal vez aquellos jóvenes, que también tengan el valor de decirle a los papás, no que no quieran estudiar, no es eso para nada, no es ese para nada la finalidad. Más que sin embargo, acompañados del estudio, puedan decir: vamos a emprender. Sí. Le voy a ayudar a mi mamá, a mi papá, porque los dos trabajan bastante y yo voy a vender minutas. Voy a vender naranjas. Sí. Que igual pasé por ahí. Sí. Entonces, son cosas que pueden ayudar. Sí. Mira, yo, para terminar, las redes sociales, ¿cómo funcionan? Hay mucho empresario, dueños de pupuserías, dueños de restaurantes, que todavía dicen: no, las redes sociales son para ver TikTok, ver a una persona haciendo una payasada, una mujer bailando. ¿Qué papel ha tenido las redes sociales en tu emprendimiento? Son parte fundamental del éxito de la empresa como tal. Porque hoy en día, pues todo el mundo
nos pasamos en ese aparatito que nos da tanta información Ujú. y hay que aprovecharlo. Sí. Y tenemos ejemplos claros a nivel nacional que suelen pasar. Sí. Pero sobre todo saber que las redes sociales llegaron para ayudarnos a poder seguir con ese sueño que hoy por hoy tenemos, con eso que ya la abuelita empezó y hoy tengo la oportunidad de continuar yo o mi hijo, porque está esa red social que me va a permitir que ya lo reconozca todo el mundo, que lo conozca todo el mundo. Esa parte hay que hacerle saber, porque si no, lastimosamente, uno se va quedando fuera de ello. Es parte de la evolución como tal. Y también hay gente que, el contrario, el otro extremo, gente que maneja muy bien sus redes sociales y cuando llegan a su negocio es un desastre. No cumplen la promesa, es engañoso, el precio no adecuado, tampoco eso funciona. Eso depende mucho del cliente. La verdad, eso depende mucho del cliente y no más de la persona como tal que lo publica. Todos sabemos que las redes sociales pues son manipuladas hasta cierto punto, ¿ya? Que el café se ve en el anuncio que está saliendo un mito, que está muy rico, pero cuando llegamos a la mesa ya está frío. Sí. Entonces dice, no es lo mismo que yo he visto. Sí. Entonces, con eso conlleva también el hecho de que es mejor y muy agradecido con muchos clientes, porque también obviamente que para crecer nos hemos equivocado y muchísimo. Muchos clientes nos dicen, mire, está fallando en esto. Sí. No hay éxito sin equivocación. Tal cual. Si no nos equivocamos, no hay cómo. No cómo mejorar. Entonces, está fallando en eso, está fallando en lo otro. Debería de hacer esto. Y eso uno lo agradece inmensamente, porque ellos le dicen a uno, mira, el pedazo de pechuga de gallina que aparece en tu anuncio es muy diferente al que me está sirviendo. Y uno se siente apenado. Sí. Porque lo que menos quiere uno es que el cliente pase un mal momento. Y uno trata de poder acomodar la situación. Ellos son los que tienen la referencia. Si nosotros cumplimos con lo que ofrecemos visualmente y se lo mandamos a la mesa tal cual, muy parecido a lo que le ofrecimos a la hora que él lo vio, ese cliente va a salir satisfecho. Sí. Y lo único que va a hacer es hablar bien de la experiencia y con ello pues volver. Entonces empieza a ser cliente. Si no vuelve, no es cliente todavía. Sí, sí. Entonces de esa manera ese cliente pues seguramente ya no vuelve solo, vuelve con otra persona y esa otra persona se va haciendo la cadenita. Sí. De esa manera se hizo Casa Campo, porque al principio no había presupuesto para poder echar a andar las redes sociales, ¿no? Ok, bueno, de acuerdo. Gracias, Yoba. Gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad. A todas las personas que nos han visto, que nos han escuchado, gracias por estar con nosotros. Si usted quiere escuchar otras historias como estas, como esta que acabamos de platicar con Giovanni, suscríbase al canal. Vamos a estar subiendo contenido de este tipo todas las semanas y así, de esta manera, usted puede estar al tanto en el momento que nosotros lo subamos, le cae una notificación de que tenemos material nuevo. Que el Señor les bendiga.